Vamos a estar mirando un tema que yo creo que queda al olvido muchas veces, que tiene que ver con el Evangelio. Vamos a estar mirando la importancia de la sepultura de Jesús. Hay algo de ir a un cementerio que da como un miedo y hay un sentido de reverencia cuando uno va. Las 3 veces que he ido para ver a mi mamá y después mi papá, uno llega a ese lugar y personalmente como que le da escalofrío. Hay una realidad ahí que no podemos ignorar. Lo miramos y vemos la tumba, vemos el nombre, vemos la fecha de, de la persona, cuando nació, cuando murió. Todas esas cosas ponen todo en perspectiva a una realidad de que todos nosotros un día estaremos en un lugar parecido. Y obviamente hay una tristeza, hay realmente como dije, una reverencia de mirar eso. Y aún nosotros contemplamos nuestra finidad, es decir, que un día llegaremos a ese lugar. Aproximadamente 6.000 años de historia de la humanidad, nadie ha vencido la muerte, excepto uno. Vamos a hablar de él más profundamente la semana que viene cuando hablemos de la resurrección. Pero eso nos lleva a nosotros a contemplar algo acerca del Evangelio mismo de Jesucristo. Parte de la presentación del Evangelio tiene que ver con la sepultura de Jesús. Si ustedes miran en 1 Corintios 15, 3 al 4, Pablo habla de un evangelio que él entregó a los corintios. Y él dice lo siguiente: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Yo quiero pausar allí un momento. Pablo da con gracia lo que él recibió con gracia a los corintios. No cambia el mensaje, es el mismo mensaje que recibió, se los entregó a ellos. Y ese mismo mensaje él lo anotó en esa carta para nuestra edificación. Y este es el mensaje: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y eso es clave. Lo segundo que él dice acerca del Evangelio es que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces la pregunta es: ¿por qué es importante este aspecto de la sepultura? Entendemos la muerte, y hablamos de eso hace 2 semanas atrás, acerca de la muerte de Jesús, y usé una palabra grande que es la palabra expiatoria, la muerte expiatoria de Jesús. Es decir, esa es la muerte que satisface la ira de Dios, la cual Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, para todos aquellos que creen en Jesús. La muerte de Jesús satisface la ira de Dios. Y hablamos sobre, si hablamos de la ira de Dios, tenemos que hablar del pecado, porque por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia, por causa de que fuimos creados a la imagen de Dios y debemos de vivir el estándar de Dios, fallamos nosotros a Dios. Por lo tanto, lo que merecemos entonces es ira por nuestros pecados. Y Cristo sufrió en la cruz la ira de Dios. Cada gota, consumado es, dijo Cristo. Toda la ira que tú y yo merecemos, Cristo lo pagó por completo. Y dice la Escritura, entregó el Espíritu. Y eso tiene que ver con el Evangelio. Y sabemos y veremos la semana que viene acerca de la resurrección. Esta gran doctrina de la iglesia que tenemos nosotros, que Cristo venció la muerte y Él resucitó, cobró vida una vez más, su cuerpo glorificado dio vida una vez más.
y Él venció la muerte, y todo aquel que pone su fe en Cristo un día resucitará junto con Cristo, tendrá un cuerpo nuevo y estaremos con Él para siempre y lo veremos en toda su hermosura y en toda su gloria, porque ahora en este estado que estamos no podemos verlo, no podemos disfrutar de Él completamente, pero un día Cristo volverá y nos resucitará junto con Él y lo veremos tal y como es. Pero ¿qué de la sepultura? ¿Cómo encajamos eso en el Evangelio? Bueno, esa sería la tarea de hoy. Vamos a ver cómo esta doctrina es tan importante como es la muerte y como es la resurrección. Entonces, si tienen su Biblia allí, digan amén. Vamos a dar lectura y vamos a entender hoy la importancia de la sepultura de Jesús. Dice así: al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande, a la entrada del sepulcro se fue. María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tienen, vayan, asegúrenlo, como ustedes saben. Fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Oremos. Señor, danos luz, ilumina nuestra mente. Estamos sentados como estaba María Magdalena y la otra María. Pero en vez de un sepulcro, estamos sentados ante tu persona, ante tu gloria, ante tu majestad. Porque nos reunimos hoy para exaltarte, para adorarte. Y ciertamente creemos y sabemos que tú estás entre nosotros. Y al abrir tu palabra, te rogamos que es tu palabra que nosotros podemos escuchar, que que puede servir para nosotros, para edificación, para exhortarnos, para, como dice tu palabra, para que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Así que haga tu obra ahora entre nosotros. Estamos con expectativas que seremos cambiados y ser más como Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy voy a violar mi manera de ser bautista y voy a dar 2 puntos solamente. Primer punto, como hice la semana pasada, los eventos durante la sepultura de Jesús, y vamos a mirar los eventos después de la sepultura de Jesús. Y dentro de cada punto veremos otros subpuntos acerca de los eventos de estas dos ocasiones. Primer encabezado, lo que vemos es los eventos durante la sepultura de Jesús. Lo vemos en los versículos 57 hasta el versículo 61. Y lo que vemos aquí en el versículo 57, hay como una urgencia. Dice las primeras 2 palabras: al atardecer. Jesús tenía que ser sepultado inmediatamente. Ahora, vamos a primeramente observar lo que pasa en esta cultura, en este contexto, cuando alguien es crucificado. Cuando alguien es crucificado en esta cultura, lo primero que ellos hacen es asegurar que esa persona va a quedarse allí en esa cruz hasta que muera.
De hecho, ellos esperan no solamente que muera, pero que el cuerpo se debe de corromper, se debe de descomponer. Entonces, puede estar allí una semana hasta 2 semanas. Ahí, y como ustedes saben, cuando un cuerpo ya está descomponiendo, va a llegar aves y se van a comer la carne, o va a llegar gusanos y moscas y todo ese tipo de cosas que aparecerá allí. Pero los judíos no podían aceptar eso porque los judíos tenían varias razones de sacar el cuerpo de Jesús inmediatamente. Uno era porque Jesús murió la noche antes del día de reposo. Vemos que hay un factor de tiempo, versículo 57, al atardecer. Ahora, Cristo murió aproximadamente a las 3 de la tarde, que esa sería la primera atardecer. Y hay dos, los judíos tenían dos, tenían la primera que era como una advertencia. Tenemos que avanzar, tenemos 3 horas para prepararnos porque el próximo día comienza a las 6 de la tarde. Entonces, esa primera atardecer es como la alarma para todos los judíos. Y en ese momento, cuando ese primer amanecer aparece, ellos tienen que ir preparando todo para el día de reposo. Como ustedes saben, y si no lo saben, lo van a saber ahora, los judíos no podían caminar cierta distancia en el día de reposo. Tenían que comer la comida que había dejado del día anterior porque no podían cocinar, porque eso era para ellos trabajo. Entonces había un sinnúmero de reglas que tenían para cumplir en el día de reposo. Y Jesucristo muere aproximadamente a las 3 de la tarde, que es la primera. Y eso nos dice también Marcos 15:42. La noche del día de reposo comienza a las 6 de la tarde, o sea que esa noche del día de reposo comienza exactamente a las 6 y nadie podía hacer nada. Ahora, hay otra cosa más, además de que era el día de reposo, era la Pascua. Y este es un día de reposo de reverencia. Porque imagínate que hay miles de personas en Jerusalén, todo el mundo buscando pan, todo el mundo buscando comida. Era, por decirlo así, un desastre en este lugar, porque no podían cocinar, no podían hacer los quehaceres que tenían que hacer durante los días normales, tenían que reposar, tenían que descansar. Entonces, vemos que hay como un problema. Jesús muere a las 3 y llegamos a este atardecer y tienen 3 horas para poder sacar a Jesús, porque según la ley, como veremos después, no puede estar colgado en una cruz los judíos. Entonces también hay otro factor tiempo, ya vimos 2 factores, pero hay otro tercer factor tiempo. Si Jesús ha de cumplir con los 3 días, tenía que sacarlo antes de las 6 de la tarde. Ahora, yo me imagino que algunos de ustedes, especialmente aquellos que son más ingenieros, estarán pensando, ¿cómo es posible que Jesús, él dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en una tumba? Ya ustedes están, algunos ya están haciendo los cálculos, yo 2 o 3 sonriéndose y diciendo, pero es que eso no encaja, porque son 3 días. Bueno, ayúdame a sacarle esa mentalidad de ingeniero por un momento y vamos a transportarnos al tiempo de los judíos, al tiempo que estamos hablando aquí. Para los judíos, ellos no cuentan 24 horas como tú y yo contamos. Eso es más legalista de parte de nosotros. Eso, de hecho, eso viene de parte de los alemanes, que ellos son bien estrictos en cuanto a tiempo, pero nosotros lo hemos adoptado. Los judíos no contaban 24 horas. De hecho, 1 hora durante el día, ya eso era un día para ellos. Así que eso, ellos no veían el factor como tiempo en cuanto a minutos y horas. Ellos veían más bien tiempo de que está el sol arriba y el sol abajo. Entonces el sol estaba arriba de 3 a 6, pero ya a las 6, como ustedes saben, ya a esa hora empieza a bajar el sol.
hoy, ahora mismo, en este tiempo, a las 5:30 de la tarde va a oscurecer. Entonces, aquí tenía ese factor, tenían que avanzar porque el día se iba a acabar y no iba a poder Jesús estar, como él dijo, 3 días y 3 noches. Pero si lo vemos como los judíos, no tendremos ningún problema. Podemos descartar las 24 horas y ver que el viernes antes de las 6 es día 1 y luego noche 1. Si es después sábado, tenemos el día 2 y noche 2. Después domingo, sábado a las 6 noche, y cuando sube el sol, día 3. Y así como lo contaban los judíos. Tenemos el cumplimiento de los 3 días y 3 noches, de acuerdo a lo que dijo Jesucristo. Que él cumple perfectamente con su profecía. Ahora bien, tenían ellos 3 horas para sacar a Jesús de la cruz y sepultarlo, y están contra el reloj. Pero vemos también el factor lugar. ¿Dónde van a sepultar a Jesús? Resolvimos el factor tiempo y ya lo resolvimos. Ahora tenemos el factor lugar. ¿Dónde van a sepultar a Jesús? Y hay una acción inmediata de parte de José de Arimatea. Noten el texto, versículo 57. Vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Hay varias cosas que debemos de entender de José, que creo que es necesario, unas descripciones que la Biblia nos da de él, que nos va a ayudar a nosotros a entender por qué este hombre hizo lo que hizo. Mira primera descripción lo vemos en el versículo 57, era un hombre rico. Es importante y lo voy a explicar después en el versículo 60 cuando lleguemos allí. Pero simplemente lo voy a anunciar desde ahora. Era un hombre rico y era necesario que era un hombre rico. Número 2, era convertido en discípulo, versículo 57, segunda parte. Así que era un seguidor de Jesús. Juan nos dice que era un seguidor de Jesús secreto, pero era un seguidor de Jesús. Marcos 15:43 nos dice que era un miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. De hecho, sabemos que José tenía que estar en el concilio cuando acusaron a Jesús y lo llevaron a Pilato. Pero Juan nos dice que él estaba en desacuerdo. Lucas 23, 50 51 dice que era varón bueno y justo. En el 51 de Lucas 23 dice, el cual no había asentido el plan y al proceder de los demás. Este hombre se presenta inmediatamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ahora, solamente alguien con este tipo de posición, rico, que tenía un estatus dentro del concilio, alguien así podía entrar libremente a Pilato y poder pedirle el cuerpo de Jesús. Y yo voy a hablar de algo que yo espero que me estén siguiendo, porque aquí vamos a ver algo que está implícita que nos va a hacer de gran bien a nosotros. Vemos que Jesús murió como un criminal. Él fue acusado de ser rey de los judíos. Él fue acusado de blasfemia. Él fue acusado de querer tumbar el reino de los romanos. Y ahí viene José a pedirle el cuerpo de Jesús. Y solamente él podía haberlo hecho. Marcos 15 también nos dice que José, Marcos 15:43, dice, llenándose de valor, entró en donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. ¿Por qué eso es importante? Porque José también podía haber muerto. Porque si él es un seguidor de Jesús, Jesús fue crucificado como criminal
él se ha identificado con Jesús. Pero yo quiero llamarle la atención a algo mucho más grande que esto, y es la mano providencial de Dios a través de todo esto. Dios está maquinando y moviendo todo para que Jesús sea enterrado en el tiempo correcto, en el lugar perfecto, para que Él resucite en el tiempo perfecto. El tiempo era corto. Si no logra recibir el permiso, entonces la obra de Jesús queda incompleta. ¿Cómo entonces responde Pilato? Bueno, nota el factor, tercer factor, es el tercer factor de permiso. Para poder darle sepultura a Jesús tenía que ser permitido por Pilato. Noten la acción de Pilato, versículo 58. Entonces Pilato ordenó que se le entregaran. Marcos 15, 44, 45 dice, Pilato se sorprendió de que hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto, por medio del centurión le concedió el cuerpo a Jesús. La realidad es que Jesús tuvo muy poco tiempo en la cruz, pero todo lo que él sufrió, amados hermanos, mucho duró en la cruz. Jesús, dice la escritura que Jesús entregó su espíritu para cumplir con las profecías. Ahora, si Jesús no se entregara el cuerpo, si no hubiese entregado su espíritu, estuviera todavía crucificado, porque Él es el hombre perfecto. Pero Jesús entrega su alma. Y el detalle que aquí Marcos nos llama la atención es otra evidencia más de la mano de Dios. Dice el centurión, confirma la muerte de Jesús. Y eso es un detalle muy importante porque el centurión no es un experto de la muerte. Ellos saben ellos saben cómo matar, ellos saben quién está muerto de verdad. Y él tenía que haber visto cientos de personas crucificadas en una cruz. Y él pudo confirmar que verdaderamente Jesús murió. Y Pilato quedó sorprendido que murió tan rápido. Pero también hay un factor de las escrituras. Vimos que hay un factor, primeramente, de tiempo, factor de lugar, factor de permiso. Y todo esto lo estamos viendo Dios providencialmente obrando uno tras otro. Pero uno más grande que todo esto es factor de las escrituras. Había una urgencia porque Deuteronomio 21, 22, 23 dice, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Escuchen esto, amados. Jesucristo se convirtió en maldición por nosotros. Ahí está colgado en una cruz. Él tomó tu y mi maldición en ese lugar. Y para cumplir con las escrituras tenía que enterrarlo, sepultarlo inmediatamente antes que llegara la noche. Si no, no cumpliera la escritura. Si no, tuviéramos tuyo todavía en nuestro pecado. Todavía fuéramos malditos por Dios por causa de nuestro pecado. Pero Dios obró providencialmente todo esto, lo que está sucediendo aquí. Acuérdense en algo, amados, Jesús está muerto, Él no puede físicamente hacer nada para que lo saquen de la cruz y lo pueden dar sepultura. Todo esto tiene que ser maquinado por Dios. Dios tiene que estar moviendo todas las cosas para que Jesús sea sepultado en la hora correcta para que Él pueda cumplir con las escrituras. Si no, quedamos tú y yo en nuestro pecado. Si no, quedamos en la maldición. Pero Cristo proveyó en estos momentos. Vemos Cristo, aún en estos detalles, Jesús proveyendo para nuestra salvación. Pero lo que quiero llamarle la atención, que yo creo que es el corazón del texto, está en el versículo 59 y 60. Donde José ahora toma el cuerpo, ya le dieron el permiso, ya era hora. Vemos como
hay ciertas cosas también que Dios proveyó. Vemos, de hecho, en estos versículos, ya hemos visto, y ahora lo vamos a ver más claro, la providencia de Dios. Vemos primeramente cómo Dios proveyó los preparativos. Dice el texto que lo envolvió en un lienzo limpio de lino. Es decir, todo lo que es enterrado lo van a envolver como si fuera una momia para poder comprender y entender. So, Cristo es envuelto y también tenían que traer una serie de especies para en el sepulcro. Juan 19:40 nos dice que habían algunos que eran muy costosos, que José había entregado. Vemos también la provisión de un sepulcro. ¿Y por qué eso es importante? Porque dice, escuchen esto, mira esto, como yo les dije que en el versículo 57, Mateo marca algo que nos lleva la mente a una profecía. Aunque no lo dice directamente, pero el que conoce la Biblia va inmediatamente a pensar en algo que había sido profetizado por el profeta Isaías. Dice que era un hombre rico. Escucha lo que dice Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Cristo murió como un impío, aunque nunca pecó, y fue sepultado como un rico. Amado, solo Dios puede operar esto. Y él, ningún momento, él tenía todo esto planeado. Dios está haciéndolo, Dios está proveyendo, Dios está moviendo todo. Y vemos aquí como Dios proveyó para que Cristo cumpliera esta profecía. Y para seguir dándole más evidencia, Juan 19:41-42 nos dice que en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no había sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. En otras palabras, el sepulcro estaba cerca del Calvario, que no le iba a tomar mucho tiempo bajar a Cristo de la cruz, llevarlo junto con los siervos de José y también Nicodemo que estaba allí. No le tomó mucho tiempo sacarlo de la cruz, llevarlo al sepulcro, envolverlo, poner las especies y poner la piedra antes de las 6 de la tarde. ¿Quién tú crees que proveyó todo esto? ¿Fue al azar o fue Dios obrando y maquinando a través de esta narrativa? Y otra cosa más vemos en versículo 60. No perdemos detalle, la piedra grande que cerró la entrada. Esta piedra fue puesto para quitar el oxígeno del lugar. ¿Tú sabes cuánto tiempo tú y yo podemos vivir máximo sin oxígeno? Algunos, 1 minuto, máximo como 2 minutos. Y hay algunos superhombres que quizá pueden un poco más. Pero sin oxígeno tú y yo moriríamos en cuestión de minutos. Cristo estaba sepultado 3 días, 3 noches sin oxígeno allí. En otras palabras, ese texto está diciendo, Él verdaderamente murió. No perdamos de vista esto. Y voy a hablar más de eso en un momento. Estos detalles nos está diciendo que Jesús murió verdaderamente. No se desmayó, no cayó en coma. Él murió. Todos estos detalles muestran que Jesús murió. La sepultura es la prueba mayor de la muerte de Jesús. Cuando alguien va para un cementerio para ver a alguien sepultado es porque alguien murió. Uno no va al cementerio para ver los vivos, uno va a ver los muertos. Y algo interesante es que todos los que fueron crucificados tenían que ser desechados en un lugar que ellos llamaban, que tenía su nombre como basura.
En otras palabras, todos los criminales los botaban en un lugar, después que eran crucificados, los enviaban a este lugar donde allí estaban para podrirse el resto del tiempo de su cuerpo. Eso era parte de la ley romana. Vieron como Dios, a pesar de eso, interrumpió los diseños de los hombres y le pudieron dar sepultura correcta a Jesús para él cumplir con las escrituras. Amado, lo que estamos viendo aquí son varias cosas. Y lo primero yo quiero señalar que podemos ver en estos textos es que esta sepultura tiene también un símbolo. Ese símbolo que esa sepultura tiene, lo vemos cuando Pablo dice en 1 Corintios 15:55, citando Oseas 13:14, ¿dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón es un símbolo de miedo y causa de muerte. Para el judío, el aguijón, ellos cuando lo veían traía miedo. Ahora, si yo tiro un alacrán o un escorpión aquí en el piso, ¿qué ustedes van a hacer? Yo no conozco un ser humano que esté sano que va a decir, espérate, déjame agarrarlo. ¿Y por qué no da tanto miedo el escorpión o el alacrán, como ustedes le quieren llamar? Bueno, primero porque es feo, pero segundo, tiene un aguijón en su rabo. Y en ese aguijón, si nos da en el lugar correcto, nos puede matar. Entonces, nadie con su cabeza en el lugar correcto va a tratar de echarle mano a ese animalito. Por lo menos yo no lo voy a hacer. Si alguien lo tira, yo voy a seguir corriendo más rápido. Ustedes van a ver más que un cuerpo de humo aquí, pero no me van a ver a mí. Yo voy a salir corriendo. Pues el aguijón tiene un símbolo de miedo. Y déjame decirle, tú y yo creo que todos aquí tenemos miedo a la muerte. Por eso Pablo dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está el miedo? Pero a la misma vez, sepulcro también tiene una representación de muerte, finalidad. Y ese aguijón, que es la causa de la muerte, es el pecado. Según 1 Corintios 15:56. Jesús fue entregado a José porque él murió. Cristo murió para rescatar a pecadores. Y la sepultura es la obra que nos asegura que Cristo murió en lugar de los creyentes. Aquello que nos da miedo y representa el pecado, Jesucristo lo tomó para los que se arrepienten y creen en Jesús. Por eso Pablo dice al final de 1 Corintios 15:57, pero a Dios gracias porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, amados hermanos, ya tú y yo no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Ya el aguijón, Cristo lo venció. El Cristo está sepultado. Él está diciendo, Él está proclamando, detrás de todas estas letras hay una proclamación para todos nosotros y es que Cristo venció la muerte. Ya no hay que tenerle miedo más a la sepultura. Ya no tenemos que tenerle miedo más ni aún al pecado, porque Cristo la venció. Cristo es el victorioso y los que están en Cristo tienen la victoria de Cristo. Entonces, ¿dónde está, ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? No hay que tenerle miedo más. Yo quiero animarlos, amados hermanos. Yo sé que el pensar en la muerte nos paraliza. Pensar en aquellos que amamos que han muerto nos da tristeza. El sepulcro representa todo eso, todo lo más malo del ser humano. Pero a la misma vez, Cristo, igual que todos nosotros un día vamos a experimentarlo, Cristo experimentó la muerte.
Cristo fue sepultado. Y un día tú y yo seremos sepultados. La pregunta es, ¿serás resucitado con Jesús? Porque yo sé que me estoy anticipando y no quiero robarle al pastor Tony el fuego que va a venir la semana que viene. Pero no puedo descartarlo porque ese sepulcro no pudo aguantar a Jesús. Cristo lo venció y lo venció para siempre. Y lo venció para ti, cristiano, y para mí también. Así que no tenemos que darle miedo más a la muerte. Ahora, yo no les voy a decir tampoco que vayan allí creyéndose que no van a morir tampoco. Pero no tiene que tenerle miedo más a la muerte. Si tú estás en Cristo, tu vida está segura en Él. Y un día, Él te va a resucitar junto con Él. Y el sepulcro que estamos viendo ahora señala a esa victoria que Él venció de la muerte. Pero hay algo práctico también aquí que yo quiero resaltar. Yo creo que tenemos que aprender algo un poquito más práctico. Además de ver el Evangelio en eso, vemos también que hay una necesidad de vivir, como dice Pablo, que ah, no debemos de vivir con miedo, sino abundando siempre en la obra del Señor, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La pregunta que yo quiero hacerle es, ¿tú confías en la providencia de Dios? Jesús confió totalmente en que el Padre se iba a encargar de todos los detalles necesarios. Cristo dio su vida. Todo lo demás que sucedió después de ahí, el Padre se encargó de mover y maquinar todo para que se cumpliera cada detalle de las Escrituras. Pero mi pregunta es, para todos nosotros, ¿confiamos en la providencia de Dios? Déjame explicar eso un poco. Porque yo creo que el pensar en creer en Jesús nos da mucha alegría. Pero hay unas implicaciones prácticas detrás de creer en Jesús. Y es que de igual manera que Cristo nos salva de nuestro estado pecaminoso, Cristo también nos salva de nuestra vida diaria. Es decir, tú no fuiste salvo para vivir tu mejor vida ahora y tener todo lo que tú quieres, no sufrir, de tenerlo todo bien, de vivir la vida máxima, maravillosa. Eso no fue la razón por que Cristo murió por ti y por mí. Murió para darnos salvación de nuestros pecados y de vivir de la manera que Él vivió. Entonces, permítame poner la pregunta una vez más. ¿Estás viviendo en la providencia de Dios o estás viviendo bajo tu providencia? ¿Tú confías más en lo que tú haces o estás confiando más en lo que Dios hará? Qué miedo es eso, ¿verdad? Tú me estás diciendo yo debo vivir en la expectativa que Dios cumplirá todo en Cristo en mi vida. Sí, sin ningún miedo. Tú vive tu vida en Cristo. Tú vive tu vida matando el pecado antes que te mate a ti. Tú vive tu vida mostrando la santidad de Jesucristo. Tú vive tu vida cumpliendo la ley porque amas a Dios. Tú vive tu vida bajo la gracia de Dios porque Dios nos da el querer como el hacer para su buena voluntad. Y amados, cuando hacemos eso, confiamos que Dios proveerá aquello que le place a Él y es para nuestro bien y para su gloria. En otras palabras, tus circunstancias no deben determinar tus decisiones en Cristo, sino tu fe en Jesús. Déjame repetirlo. Tus circunstancias no deben afectar tus decisiones, sino tu fe en Cristo. Jesús vivió confiando en la providencia de Dios. Ahí fallamos nosotros, ¿verdad?
Nosotros a veces vivimos, si no lo veo, no lo creo. Si no lo hago por mí, ¿quién lo va a hacer? En vez de vivir confiando en que Dios proveerá todas las cosas en Cristo Jesús, deleitándonos en Cristo. Oh, amados, si vivimos así, qué aventura es esto, el cristianismo, ¿verdad? Si vivimos así, esto es una aventura, esto es una gloriosa aventura de vivir en Cristo. Él proveerá todo lo que nosotros necesitamos. Él proveerá todo aquello que es para su gloria, para su bien y para nuestro bien. Entonces, detrás de todo esto que podemos aplicar nosotros es confiar. Si Cristo confió que Dios iba a mover todas las cosas para cumplir su palabra, amados, tú y yo también podemos. Es el mismo Dios que nos salva a nosotros. El mismo Dios que operó allí es el mismo Dios que nos ha salvado y proveerá para nosotros. ¿Confías en la providencia de Dios? Sinceramente, ¿tú confías que Dios proveerá por ti y por mí? Y si dudas, te ruego por amor a Jesucristo, que te arrepientes de eso, porque Dios es tan bueno. Él es infinitamente bueno. Y déjame decirlo así, para ver si esto les ayuda. Dios está más interesado en ti que tú mismo. Dios está infinitamente más interesado por tu vida que tú mismo. Así que no hay nada de qué desconfiar en Dios. No hay nada. ¿Para qué? No hay nada que podemos desconfiar en Dios. Dios te ama infinitamente. Dios te da gracia, te da todo recurso. Él es misericordioso con nosotros. Y si viene pruebas, amados, tenlo por seguro que Dios estará con nosotros. Pero vemos un ejemplo tan maravilloso. Estas mujeres ellas brillan con su fidelidad. Versículo 61, vemos unas mujeres que sí confiaron en la providencia de Dios. Ahí vemos el testimonio de estas mujeres, eran fieles hasta el final. María Magdalena y la otra María están sentadas frente al sepulcro. Y algo que es interesante, la ley romana prohibía que las personas lloraban por los criminales. Y vemos aquí cómo Dios honra a estas mujeres de señalarlas que estaban allí. Ya he visto dos veces, versículo 56, versículo 61. La semana que viene veremos otra vez en el 28, versículo 1, cómo estas mujeres estaban allí siempre al lado de Jesús. Vemos sus testigos, cómo ellas testificaron de Jesús. Ellas vieron a Jesús puesto en el sepulcro y Dios le dio la gracia de verlo resucitado. Qué gran privilegio tenía esta mujer. Y no es que debemos de exigir y vivir por privilegios, pero hay recompensa real cuando un cristiano vive en la providencia de Dios. Hay una recompensa real. Es una cosa usar a Dios como si fuera un plan de seguro. Pues mucha gente hace eso. Creen que Dios es como un seguro de vida. ¿Ve? Si muero, por si acaso, voy a poner mi fe en Jesús para así estar con Él. Hay muchos que tienen una aseguranza con Dios, que se creen que eso es el cristianismo. Y si ese eres tú, estás muy equivocado, porque eso no es el cristianismo. Vemos a estas dos mujeres, a pesar del peligro de muerte, a pesar del peligro de ser burladas, a pesar de los demás, los apóstoles mismos que fueron como unos cobardes de allí. Esas mujeres estuvieron fieles con Cristo hasta el fin.
sentadas ahí. Esto para nuestra edificación. Estas mujeres se sentaron allí y vieron el sepulcro. Ellos se quedaron allí hasta que esa piedra cerrara la entrada de nuestro Salvador. Esto es fidelidad. Hasta el fin. Hasta el fin. Déjame preguntarte. Yo creo que los próximos 10, 15 años, el experimento de Estados Unidos va a ir cambiando. Y ser llamado un cristiano va a traer unas consecuencias. Tú todavía alabarías a Cristo aunque no tuviera trabajo. Tú todavía te reúnes para adorar a Dios, aun si tu vida está en peligro. Tú todavía te reunirías para darle gloria y honra al Trino Dios, aun si te burlan. Porque, amados, eso es el cristianismo. Los primeros siglos de los cristianos era sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento. Y Jesús dijo, escuchen esta palabra, el que viene en pos de mí, toma su cruz, niégase a sí mismo y sigue. Y estas mujeres estaban haciendo exactamente eso. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Estas pocas palabras de ella resaltan, brillan de fidelidad y nos llaman nosotros a lo mismo. Tristemente vemos es como si fuera un cambio total. Dice el versículo 62, al día siguiente, y yo voy a ir un poco rápido porque estos versículos realmente son de gran tristeza. Vemos la acusación en los versículos 62 y 63 de parte de los líderes religiosos. Me parece fascinante que en el versículo 63 ellos se acordaron. Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, después de 3 días resucitaré. Dijo, después de 3 días resucitaré. A mí me parece muy interesante que el mundo se acuerda más que los mismos creyentes. Los apóstoles ni se acordaron hasta que vieron a Jesús después. Oh, ¿verdad que él dijo que iba a resucitar? Cuando lo vieron, ¿verdad que él lo dijo? Ahí se acordaron. De hecho, hasta el mismo Espíritu Santo tuvo que entrar en ellos para ellos acordarse las cosas que Jesucristo había dicho antes. Pero me parece muy interesante que aún el mundo se acuerda de cosas que tú y yo muchas veces nos olvidamos. Estos hombres, con su acusación, vieron a Jesús como una gran amenaza. Y ellos son tan hipócritas que ellos violan el día de reposo, porque no podían ir ante un rey en el día de reposo, pero ellos violan su mandamiento para asegurar que Jesucristo no iba a resucitar. Ellos hicieron todo lo posible dentro de sus fuerzas para poder prevenir la resurrección de Jesucristo. Porque para ellos lo peor, como ellos mismos dijeron, ese engaño será peor que el primero. Para ellos la resurrección era la gran amenaza de su sistema religioso. A mí me parece muy interesante como vemos un patrón aquí del mundo. El mundo mismo nos va a acusar. El mundo mismo, como aquí vemos, nos va a decir a nosotros engañadores. Vemos también aquí en el versículo 64, cómo hay una astucia de los líderes. Ellos querían asegurar que Jesús no resucitara. Y lo que hicieron fue glorificarlo aún más todavía. Ok, ponle guardia. Ya está todo cerrado. La piedra está ahí. No hay manera de entrar ni de salir de allí. Ahora ellos quieren ponerle un sello
para que todos vieran y nadie se atreva a sacar a Jesús de allí y poner guardias allí. Y todo esto es lo que están añadiendo, además de tratar de ser astutos, realmente se convierten en necios. Porque esto lo que hace es glorificar aún más la resurrección. Eliminar cualquier otra excusa que puede ver. Vemos después cómo Pilato responde a la propuesta. Mateo está abriendo el paso para mostrar el peso de la resurrección. De hecho, D. Carson dice lo siguiente acerca del texto. Y él como que hablando como si fuera Pilato. Tenías miedo de este hombre cuando vivió, cuando estaba vivo, ahora está muerto, y todavía tienes miedo, por supuesto. Asegure la tumba lo más firmemente posible, si cree que eso ayudará, pero usa tu propia policía. Nos vemos aquí como Pilato les dice, ustedes quieren poner guardia, adelante, háganlo de ustedes mismos. Después vemos en el versículo 65, en versículo 66, la piedra sellada. Todas estas cosas están allí. Centurión que afirma la muerte de Jesús, testigos que de llevar el cuerpo al sepulcro, Nicodemo y José, las mujeres y los siervos que fueron testigos de Jesús, de estar dentro del sepulcro, la guardia, piedra bloqueando la entrada, un sello para decirle a la gente que sacar a Jesús es un crimen ante los romanos. Todo esto para que nos maravillemos más de la resurrección de Jesucristo. Por eso es importante decirle a la gente que Jesús fue sepultado. Él murió, Él fue sepultado y al tercer día resucitó para darnos perdón y vida. Jesús verdaderamente murió como sustituto de los pecados de los que ponen su fe en Él. La sepultura es el evento que da seguridad de esto. La semana que viene veremos la gloria de la resurrección. Pero sabiendo esto, nuestra perspectiva de la vida debe cambiar, porque ahora no debemos temer la muerte, porque Cristo lo venció. Estos eventos hacen que la glorificación, la resurrección sea glorificada. Tantos obstáculos para vencer y Cristo los venció todos los obstáculos. Yo no sé qué más evidencia tú necesitas. No sé qué más tú necesitas para poner tu fe en Jesús. Cristiano, yo no sé qué más tú necesitas para rechazar el pecado, para no temerle la muerte y vivir en victoria como Cristo nos llama a ser. Yo no sé qué más tú necesitas. ¿Qué otra excusa tú tienes para no poner tu fe en Jesucristo? Tú que todavía vives en tu pecado. Yo no sé qué más tú necesitas. Porque la realidad es que esta vida seguirá destrozando y destrozándote progresivamente. Y si no estás en Cristo, estás sin esperanza y morirás en tu pecado. Y recibirás toda la ira de Dios por causa de tus pecados. Cristo venció el pecado y la muerte para que tú tengas vida. ¿Por qué tú no vienes a Él? ¿Por qué tú no das tu vida, entrega, fe y arrepentimiento en aquel que por amor murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida? ¿Por qué no lo haces hoy? Ahí donde tú estás. Pídele a Dios que te salve de tus pecados y Cristo te salvará y te dará vida y vida en su nombre, para que te puedas deleitar y gozar en Cristo, para que el pecado ya no sea tu dueño, sino Dios, para que puedas gozarte en la vida en Cristo, para que a pesar de las dificultades tengas el poder y gracia para poder sobrellevar
esas dificultades, para que un día verás a Cristo en toda su gloria, para que un día tendrás un cuerpo resucitado, para que un día estaré con todos los santos, glorificándolo, alabándolo, dándole honra, dándole gloria, viéndolo en toda su hermosura y gloria y poder decir, alabado sea el Cordero que ha vencido el pecado para siempre. Esa es nuestra esperanza. Hágalo hoy.